Ser Podcast. Si creen que la semana política que termina es insuperable, espérense que el lunes se vota la moción de censura contra el gobierno de PP y Ciudadanos en Castilla y León, una moción que se daba por perdida porque allí solo la presenta el PSOE y Ciudadanos ya ha dicho que votará en contra, pero ojo a un movimiento que hemos conocido hoy. Una diputada de Ciudadanos ha abandonado el Grupo Naranja en las Cortes castellano-leonesas, pero no entrega el escaño, se va al Grupo Mixto. Es, por tanto, una tránsfuga que abandona su grupo, pero conserva el acta de diputada. Si este movimiento significa algo, lo iremos viendo en las próximas horas. La Dirección Nacional de Arrimadas ha vuelto a reafirmarse esta tarde en que ellos no están en ninguna operación para tumbar al gobierno de Fernández Mañueco, pero a esta hora hay preocupación en el PP, no descartan nuevos movimientos. A esta hora todos los protagonistas directos guardan silencio, nadie quiere hacer declaraciones ni en un sentido ni en otro. La política española sigue en convulsión, como si alguien hubiera activado un turbo que va a recomponer todo el panorama. Veremos si el PP recupera en su espectro ideológico la posición mayoritaria que el PSOE ha recuperado ya en el suyo, porque esa es ahora la batalla. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Enseguida les presento a los analistas de esta noche. Hoy adelantamos el día en 2 minutos, Aimar. El PP ha confirmado ya a las claras que está negociando para incorporar al gobierno de Murcia a alguno de los 3 diputados de extrema derecha que se presentaron con Vox a las elecciones, que fueron expulsados de Vox por una cuestión orgánica, pero que dicen que se sienten de Vox y que han ayudado al PP a tumbar la moción de censura en Murcia. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha confirmado hoy que sí están negociando con ellos. Se está dialogando, se está negociando con ellos, porque el objetivo es la reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular y un proyecto, el de López Miras, que seguro, ya le digo, va a ser más fuerte hoy y mañana. Sobre la pandemia, lo hemos avanzado en la cadena SER esta tarde. Los expertos que forman parte de la ponencia de vacunas, los expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad sobre vacunas, proponen que se vacune con AstraZeneca hasta los 65 años, cuando hasta ahora se hacía hasta los 55. La decisión definitiva se va a tomar el lunes, 2 días antes de que se reanude la vacunación con AstraZeneca, ahora que se ha establecido que no hay pruebas de una relación directa entre esa vacuna y los trombos que se investigan. Hoy precisamente se ha confirmado que la autopsia al cuerpo de la profesora muerta en Marbella descarta que haya relación entre la vacuna y la hemorragia cerebral que sufrió. Y los mandatarios europeos, lo hemos contado a las 9, empiezan a combatir el miedo a la vacuna de AstraZeneca poniéndosela a ellos. El primer ministro británico Boris Johnson se la ha puesto en público a última hora de la tarde. El primer ministro francés Jean Castex lo ha hecho esta mañana y el primer ministro italiano Mario Draghi ha anunciado también hace bien poco que él se va a poner la AstraZeneca cuando le toque. Más allá de las vacunas, la Junta de Andalucía ha confirmado hoy que ya son 3 los casos de los que tiene constancia de la cepa ugandesa en su territorio. Es una cepa de alta transmisión de la que se han dado poquísimos casos en el mundo, pero ha llegado a Andalucía y uno de los 3 casos en esa comunidad ha muerto. Tenía 90 años, pero pide el gobierno andaluz que no se vincule esta muerte con una mayor letalidad de la cepa porque no está claro que sea así. 2 cosas más. La NASA ha probado con éxito los motores que va a utilizar en el nuevo cohete que llevará astronautas a la Luna, el cohete más potente de la historia. Son 6 motores, han conseguido hoy que funcionen sin problemas durante 8 minutos, que es el tiempo que hará falta para lanzar la nave al espacio dentro de 3 años con 3 tripulantes dentro, para llegar a la Luna. Solo en la prueba de hoy han consumido 2,5 millones de litros de combustible. Y por último, bastante más terrenal, es el sonido de los motores del Air Force One en el vídeo en el que se ve al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esta tarde tropezándose una y otra vez y una tercera vez en las escaleras del avión al subir a él. Pueden ver el vídeo en cadenaser.com. Y en la mesa del análisis, hoy 2 hombres que son padre. Juan Manuel de Prada, escritor, buenas noches. Muy buenas noches, Pepa, felicidades. Muchas gracias, para ti también. Y Carlos Cue, corresponsal político del País, buenas noches.
Buenas noches, felicidades a todos los padres. Y un hombre que no es padre, el escritor Daniel Bernabé. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal, queridos? Buenas noches. Juan Manuel de Prada, ¿tú eres hoy un padre diferente a como lo fue el tuyo? Sí lo soy. Por razones diversas, ¿no? Pero fundamentalmente pues porque yo tuve la suerte de crecer en una familia unida, ¿no? En una familia en la que pues la plaga del divorcio no había caído, ¿no? Y mis padres siguen felizmente casados, ¿no? Y yo soy una persona que ha sufrido en sus propias carnes esto, y por lo tanto pues ya inevitablemente la relación con tus hijos no es exactamente igual, ¿no? Que naturalmente tratas de hacerlo lo mejor posible, pues sí, y que tratas de que esa herida, ¿no? que se abre cuando... Y además una herida de la que de alguna manera siempre te sientes culpable, ¿no? Porque siempre piensas que tus hijos de alguna manera pues lo van a padecer, ¿no? Y en ese sentido pues es distinto, ¿no? Las relaciones, pues... Mira, yo te diría que yo de niño ciertamente tenía más temor reverencial, digamos, hacia mis padres que el que seguramente tiene mi hija hacia mí, pero luego con el paso del tiempo ese temor reverencial se ha ido transformando en una complicidad extraordinaria, ¿no? De tal manera que yo no estoy de acuerdo en que el exceso de confianza entre padres e hijos, ese tratamiento como de camaradas o de colegas que hoy en día se impone, luego vaya a redundar en una mayor unión. Yo ahora mismo estoy unidísimo a mis padres, quizás no lo he estado nunca en mi vida, ¿no? Sí, todo ha cambiado, en algunas cosas seguramente para bien también, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy en día la familia vive en unas circunstancias mucho más difíciles que hace 40 años, ¿no? ¿Y tú, Carlos, tu paternidad es distinta a la que ejerció contigo tu padre? Bueno, supongo que sí, todo es distinto porque han pasado muchos años, pero no creo que tanto como en otras generaciones. Yo creo que yo ya pertenezco a una generación y a un tipo de familia también, creo que más moderna, y que ya algunas de las cosas que están ahora ya estaban tampoco hace tantísimo tiempo, y yo creo que ya estaban antes. Creo que fue muchísimo más, sin ninguna duda, el cambio entre mi padre y mi abuelo. Creo que eso sí que fue absolutamente radical, la relación que mi abuelo podía tener con mi padre y la que tenía mi padre conmigo, yo con mis hijos. Yo creo que ahí el salto es menor, a que por supuesto es, y evidentemente la infancia de mis hijos no tiene nada que ver con mi infancia por montones de cosas, pero creo que no ha cambiado tantísimo. Creo que ese salto no es tan bestia en mi generación. Creo que es mucho más brutal en la generación anterior, donde efectivamente los padres hablaban y todo el mundo callaba. Yo ya, eso en mi familia no fue nunca tan así. Yo creo que ya pertenezco a otra generación. Hoy Cristina Fallarás decía que en estos momentos hay muchas madres que son madre y padre. También hay la versión contraria, pero son muy pocos. No sé qué opinas de la figura del padre contemporáneo, tú, Daniel, que de momento eres hijo. Sí, y de hecho, fíjate que antes me escribía Marisol, nuestra redactora, ¿no? Y me preguntaba por el asunto. Y sí me gustaría decir que creo que algunos de nosotros, que no somos padres por circunstancias de la vida, pero que quizás nos gustaría serlo, y no lo somos en parte por las circunstancias socioeconómicas, cuando llegas a una cierta edad, este día lo empiezas a ver de una forma diferente, quizás algo más triste de lo que deberíamos. Pues en la contra de Hora 25... En la Contradora 25, Manuel Javois, padre de Manu. ¿Qué tal, Pepa? Padre de Manu de 8 años. Hoy estaba disgustado esta mañana porque no pude estar con él. Estoy de viaje y hace 20 minutos, un poquito antes de conectarme, ya se había reconciliado conmigo. Leí ahora lo que contabas de Cristina Fallarás. Yo básicamente me considero mal padre, sobre todo porque soy padre ausente, que vive en otra ciudad por razones profesionales, y muchas veces, las peores veces, pienso si eso no significa ponerle precio a la distancia con un hijo, o priorizar las razones profesionales sobre las sentimentales. Y este es un dilema bastante perverso del que no suelo salir nada cómodo. Viajo mucho para verlo, pasamos mucho tiempo juntos, lo toco mucho, hablamos mucho, nos decimos mucho te quiero. Y en relación a la mía con mi propio padre,
o la de mi padre con el suyo, es una relación, la nuestra, completamente diferente. Ahora estabais hablando de las distintas generaciones, ¿no? Es el mismo amor, pero otra forma radicalmente diferente de expresarlo. Yo tengo la sensación, y mi objeto de estudio son mis amigos, mis conocidos, mi entorno, pero tengo la sensación de que la generación de nuestros hijos nacerán más desacomplejados que nosotros, más comunicativos con sus padres, más cariñosos, más consentidos, más protegidos, y con menos instinto de supervivencia. Cosas malas y cosas muy buenas. En cualquier caso, nuestros hijos tendrán además con sus hijos una relación aún menos viril, afortunadamente, aún menos silenciosa y aún menos áspera. Yo creo que eso va a ser así. Principalmente por una cuestión de falta de pudor. La falta de pudor tiene enormes ventajas, también tiene defectos, pero creo que en general la evolución va a ser positiva. Un beso para ti, Manuel, y otro para Manu. Muy bien, yo se lo doy. Un beso muy grande para todos. Chao. Hora 25. Pepa Bueno. Novedades de viernes noche. La Dirección Nacional de Ciudadanos ha tenido que salir esta tarde a desmentir que ellos estén en ninguna operación para hacer caer al gobierno de Fernández Mañueco en Castilla y León. Todas las alarmas se han activado al trascender que entre las muchas fugas que está sufriendo el Partido Naranja está hoy la de una diputada en las Cortes castellano-leonesas que se ha ido al Grupo Mixto. El lunes se debate la moción de censura, como saben, que presentó el PSOE, y la cosa va a estar entre 3 o 4 votos. Redacción en Castilla y León, Manuel Rodríguez. Los socialistas necesitan 6 apoyos, 2 ya los tienen con los 2 procuradores de Podemos, faltan 4. Si se confirma el apoyo de María Montero, necesitarían solo 3 votos más, que podrían salir o bien de alguno de los 11 procuradores restantes de Ciudadanos, o también del que tiene la Unión del Pueblo leonés. Esta alternativa parece más factible que la del único procurador de Por Ávila, formación más cercana al Partido Popular. Durante este fin de semana, desde las filas socialistas no descartan que se produzcan nuevos movimientos en Ciudadanos, y desde el Partido Naranja señalan que la decisión de la procuradora salmantina no forma parte de ninguna operación por parte de Arrimadas para derribar el gobierno de Castilla y León. ¿Y con qué argumentos se ha ido al Grupo Mixto la diputada María Montero? A través de un comunicado, María Montero explica que deja su grupo después de una profunda reflexión y en un ejercicio de honestidad con las personas que le votaron en 2019. Cree que esta decisión es lo mejor para la comunidad. Me voy, dice, de un grupo sin liderazgo, en el que no existe el trabajo en equipo, en el que unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto de las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia. Continúa este comunicado de Montero, que va a pasar al grupo no adscrito de las Cortes Autonómicas, es decir, no devolverá el acta, con lo cual podría apoyar la moción del Partido Socialista. De hecho, en este comunicado, Montero recuerda que en 2019 se presentó a las elecciones con ilusión, pensando en el cambio y la regeneración de Castilla y León después de más de 3 décadas de gobiernos del Partido Popular. Sin embargo, reza el comunicado, no fue así y por eso considera que no puede seguir perteneciendo a Ciudadanos. Un grupo dice que no ha cumplido con las promesas hechas en Castilla y León, aunque eso sí, anuncia que seguirá como procuradora en las Cortes defendiendo los intereses de la comunidad. Bueno, pues a esta hora la SER les puede avanzar que hay preocupación en el PP porque temen que el movimiento de esta parlamentaria que ha dejado Ciudadanos no sea el último. Están haciendo cuentas sin parar y nos confiesan que hay algunos nombres que les preocupan. Información de Mariela Rubio. Mariela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Así es, enormísima preocupación en el PP, que considera que la suma necesaria para esa moción no es ni muchísimo menos imposible. ¿Por qué? Porque la procuradora naranja, que hoy ha pasado al Grupo Mixto, cuenta con un entorno afín en el grupo parlamentario. Es decir, hablan de un sector que compondría la diputada que hoy se ha marchado, que es por Salamanca, y 2 diputadas más, una por Segovia y otra por León. Así que el PP teme que en las próximas horas o días alguna de estas 2 diputadas, o incluso las 2, puedan dar un paso al frente, y de eso, nos dicen, va a depender
todo. Pepa, en este contexto, mañana la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, va a clausurar el Congreso Provincial del PP de Ávila y en este acto también podremos escuchar a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León. Así que este es el minuto resultado desde la calle Génova. Preocupación enorme, gracias Mariela. A vosotros. Ninguno de los protagonistas ha querido hablar esta noche en Hora 25, se lo hemos ofrecido a todos. Tampoco la diputada que se ha ido al Grupo Mixto, nos hubiera encantado saber qué va a hacer con su voto el lunes, ella y esos otros diputados afines a ella de los que nos hablaba Mariela. Porque en este caso no tienen que firmar la moción, como en Murcia, vamos, que el voto de todos los diputados se conocerá, Carlos, cuando lo ejerzan. Sí, efectivamente, lo que pasa es que lo que están trasladando desde el PSOE es que no está en marcha una posibilidad de aceptar estos votos y de gestionar, o sea, están trasladando que la moción no va a tiene salir, posibilidades, ¿no? Que no tiene posibilidades y que es una moción y que, a ver, ellos sí que están, por supuesto, dispuestísimos a hacer esa moción, pero con la dirección de Ciudadanos, como hicieron la de Murcia. Sería un escándalo, después de todo lo que lleva toda la semana, las últimas 2 semanas, el PSOE diciendo, y es que no se puede hacer algo sin la dirección del otro partido, porque eso es el transfugismo. El transfugismo es no pactar algo como lo hizo el PSOE, con la dirección nacional, con la dirección local, con las firmas, con todo, en fin, con lo habitual de una moción de censura, y sino ir por detrás y ofrecerle cargos a los que abandonan el partido. Bueno, pues esto es lo que el PSOE está diciendo que no va a hacer bajo ningún concepto. Desde luego, si lo hace, habrá que criticarles durísimamente porque no tendría ni pies ni cabeza una semana después de atacar duramente al PP por hacerlo, ¿no? Yo creo que hay movimientos raros, pero efectivamente movimientos raros que tienen que ver con Ciudadanos, tienen que ver con la situación de Ciudadanos. O sea, sí es un hecho, y es verdad que se viene contando hace semanas, es un hecho que Ciudadanos tiene problemas en todas partes, también en Castilla y León. También en Castilla y León hay un enfrentamiento muy fuerte, también hay críticos. Igea, no nos olvidemos que es una persona, el vicepresidente, que fue candidato crítico contra Inés Arrimadas. O sea, en Ciudadanos hay mucho más de fondo y todo indica que lo que ha pasado obedece a ese mar de fondo. ¿Y si les votan gratis? Y si les votan gratis aceptará, pues eso, efectivamente, eso ya empieza a complicarse. Lo que trasladan es que no. Aparte que tampoco no les basta con uno, necesitan varios, necesitan 3. Por lo menos otros 3, suponiendo que uno de ellos fuera este grupo el leonés, pues otros 2. No es fácil, yo creo que no es fácil, y creo que el PSOE tiene que hacer algo muy gordo para que eso no pase, porque lo de votarles gratis no se lo va a creer nadie, y creo que si la cosa se pone en ese plan de que puede salir con unos tránsfugas, creo que el PSOE tendría que retirarla, que siempre lo puede hacer, porque es que de esto va el pacto antitransfugismo que el PSOE está reivindicando y que Ciudadanos está reivindicando. No va de me han votado gratis, va de no quiero esos votos y por tanto si hace falta la retiro, ¿no? Sí. No creo que fuera de ninguna manera aceptable y rompería absolutamente el discurso que viene haciendo el PSOE y Ciudadanos los últimos días. Sí, porque el PP ha roto el pacto antitransfugismo en Murcia y ese todo vale pues puede acabar instalándose en nuestra vida política, y el todo vale incluye abrirle la puerta a la extrema derecha en los gobiernos. Y claro, en Vox han recogido el guante y no lo van a soltar. La puerta se ha abierto en Murcia y ya adelantan que van a pedir entrar en el gobierno de Madrid si Ayuso necesita sus votos. Escuchen a Espinosa de los Monteros en Televisión Española. Vox quiere entrar en el gobierno. Vox quiere gobernar porque creemos que es bueno para los madrileños y bueno para los españoles que nuestras políticas, que nuestras ideas se pongan en marcha. Así que aquí hay 2 planos. Por un lado, el transfugismo, Daniel Bernabé, sí. Aunque no se le diera nada a cambio a esa diputada o diputados que pudieran votar el lunes la moción del PSOE. Yo es que creo que el transfugismo lo que representa en último término es la concepción de la política como una cuestión individualista. Que el acta de diputado pertenezca al diputado y no al partido puede tener una cierta lógica en el sentido de proteger las decisiones en el poder legislativo que en último término se toman. El problema es que si esto lo llevamos al extremo, parece que es que el escaño es propiedad indisoluble de la persona, como esa persona hubiera llegado ahí ausente de un partido, ¿no? Ausente de una gente que le ayuda a hacer una campaña electoral y ausente de un proyecto político. Yo opino que si tú tienes graves divergencias con tu partido, porque además eso es muy típico también, ¿no? El tránsfuga siempre, o el que se va del partido y no entrega el escaño, pone encima de la mesa grandes cuestiones morales, ideológicas y tal. Oye, si las tienes, vete a tu casa, o
deja digamos, el escaño y te vas a otro partido. Yo no veo aceptable este tipo de maniobras, más aún, como hemos visto en Murcia, cuando directamente hay una compra de voluntades. Es decir, es muy poco presentable el hecho de que esto vaya asociado a que el cambio de voto vaya con cargos y vaya con una dotación económica, sino al final vamos a convertir la política en una suerte de juego de patricios donde al final, igual que lo hacen los partidos, ¿por qué no vamos a pensar que lo van a hacer determinados lobbies, ¿no? Con cambio de votos, este tipo de cuestiones? Es preocupante, y es más preocupante cuando tenemos una organización como Vox, que está en una tensión permanente, que yo creo que los resultados ya se están viendo. A diferencia de cuando entró en política española Podemos, que digamos el partido afectado por la entrada de Podemos inicialmente fue el PSOE, se mantuvo en unas posiciones centristas, hizo casi la guerra con Podemos en algunos momentos. El PP se está escorando cada vez más a la derecha, y creo que esta serie de movimientos, creo que muy mal calculados al principio en Murcia, al presentar aquella moción de no tener asegurados pues los votos, o al tenerlos asegurados y no tener en cuenta que te la estás jugando con gente que ha manejado muy bien el tema de los maletines y la compra de voluntades, has dado la opción pues ya a la enésima normalización de un partido como Vox, que hasta ahora no entraba en el gobierno, pero estaba de una u otra forma gobernando afuera. El hecho que entre con el PP no solamente normaliza, sino que en la guerra interna, no sé si guerra, pero sí en la pugna que hay dentro del PP, y que luego podremos hablar de ella, entre los sectores más moderados y que entienden, digamos, tienen un concepto de política de Estado, y los sectores más radicales, los cuales en algunos casos no se diferencian de Vox, se van a decantar hacia la segunda parte. De hecho, incluso creo, fíjate, que esta moción de censura en Castilla y León, tácticamente a largo plazo estratégicamente mejor dicho, es un error, porque el PP de Castilla y León no es precisamente el más dado, igual que en Galicia, pues a un acercamiento con Vox. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla el asunto. El transfugismo de Prada. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, para que podamos hablar de tránsfuga, como su propia palabra indica, tiene que ser una persona que huye de un sitio a otro, de un lugar a otro. Y yo creo que en estos momentos Ciudadanos es un no lugar. Quiero decir, si lo tuviéramos que tratar de designar por sus características físicas, pues es que es un no lugar. Yo creo que ahora mismo Ciudadanos es un grupo heterogéneo, heteróclito de personas que están buscando pues el mejor arrimo, ¿no? O que están a la busca del mejor postor. Yo la verdad que es que creo que esta moción de censura, sinceramente, el Partido Socialista no puede ir a una segunda moción de censura para volver a perderla, para volver a sufrir el ridículo de haber participado de un apaño en el cual pues le vuelve a fracasar, ¿no? Si se puede hablar de tránsfugas en algún momento, sería en ese primer momento, en el momento en el que esos diputados de Ciudadanos infringen la disciplina del partido y están dispuestos a romper un pacto que han firmado, ¿no? Un pacto de legislatura, ¿no? A partir de ese momento yo ya creo que hablar de tránsfugas para referirnos a Ciudadanos es mucho decir, es concederles una entidad que yo creo que de la que ya carecen. Yo creo que son personas que son gallos descabezados que mientras se desangran, pues alocadamente buscan cobijo. Y a mí me cuesta mucho creer que esa moción, si no se retira, el Partido Socialista vaya a fracasar. Yo creo que tienen además diversas opciones, por aquí se ha descartado totalmente a este partido abulense. Efectivamente, este partido es una escisión del Partido Popular, pero es una escisión que causó graves quebrantos en el Partido Popular. Y Ávila es una provincia que en el reparto de dineros ha quedado un poco golpeada, precisamente porque tanto la Diputación como el Ayuntamiento lo conquista este partido, esta decisión del Partido Popular. Yo no lo descartaría yo a este partido. Y luego están efectivamente los leonesistas. Que por un prurito de honestidad el Partido Socialista decida que no, porque si no hace lo mismo que los otros y tal, no lo digo, no lo sé, no alcanzo. Me parece a mí que la política hoy en día no se rige por estos patrones de honestidad, ¿no? Pero lo que sí creo es que si van a una moción de censura no pueden perderlo. Luego, por otra parte, puesto que he dicho que hoy en día estos ciudadanos que ya pues
estos parlamentarios de lo que fue Ciudadanos ya en realidad están buscando al mejor postor. Yo creo que hoy por hoy es mejor postor el Partido Socialista que el Partido Popular. Es indudable que el Partido Socialista tiene más que ofrecer. Mismamente, por ejemplo, a uno de estos partidos, leonesista o de Ávila, el Partido Socialista va a tener más que ofrecerles que el Partido Popular, ¿no? Entonces yo creo que si la moción no se retira, yo creo que la moción la puede ganar el Partido Socialista. Vamos, el Partido Socialista. El Partido Socialista y los allegados, ¿no? Y los allegados. No sé si llamarlos tránsfugas, repito. Esta tesis de Prada no es la primera vez que la oigo, ¿eh? Esto de que, bueno, Ciudadanos ahora está implosionando y por lo tanto hay ahí una serie de satélites que salen disparados y no se puede llamar estrictamente tránsfugas, pero lo que vimos en Murcia y lo que vemos en Castilla y León, si alguien deja su grupo, Carlos, y no entrega el escaño, ¿cómo llamamos a eso? Yo entiendo el juego de Juan Manuel, en fin, el juego de alguna manera de jugar con las ideas, pero son hechos. El Ciudadanos existe, Ciudadanos sigue existiendo, bueno. Ciudadanos existe. Es una hipérbole. Sí, por eso digo, pero que Ciudadanos pero esto tiene un sentido. Quiero decir, los partidos, y Ciudadanos es un partido hasta el día en que se disuelva, que tampoco parece que vaya a ser pasado mañana, pero Ciudadanos no es UPyD. O sea, Ciudadanos no es UPyD, que efectivamente fue un partido que tuvo una explosión muy rápida y una caída muy rápida y no pasó, si no recuerdo mal, de 5 diputados y nunca tuvo poder en ningún sitio. Y podríamos decir no existe. Ciudadanos existe. Tanto existe que ha gobernado y gobierna todavía en varias comunidades autónomas, gobierna en millones de personas, toma decisiones sobre millones de personas cada día, ha gestionado nada menos que cuestiones muy relevantes de la pandemia en Andalucía, en Castilla y León. Castilla y León, el vicepresidente de Castilla y León de Ciudadanos es un hombre muy importante en la gestión de la pandemia. La consejera de Sanidad de Ciudadanos, que es independiente, pero la nombró Ciudadanos, es muy importante en la gestión. En fin, Ciudadanos no es UPyD, Ciudadanos es una cosa que ha sido muy grande y que se está empequeñeciendo, pero existe. Tanto existe que la moción de censura se negoció entre las dos direcciones y entre las dos direcciones locales y las dos direcciones nacionales, y hubo una reunión que parece que todo ha sido una cosa así muy etérea y que bueno, se les ha escapado. No, o sea, vamos a ver, aquí han pasado cosas constatables, porque además no las han contado con bastante detalle a las personas que estaban allí. Hubo una reunión de varias horas en las que el número 2 de Ciudadanos les dijo a sus 6 diputados, si alguno de los 6 cree que no hay que presentar esta moción y no está conforme, que lo diga ahora porque no la hacemos. Hablamos de Murcia, Hablamos de Murcia, sí. Porque entre otras cosas el PSOE nos dice, como es lógico, el PSOE nos dice, si no firman los 6 no hay moción, porque el PSOE obviamente tampoco estaba totalmente seguro. Todo el mundo sabía que Ciudadanos en Murcia y en otros muchos sitios tenía problemas internos, divisiones, porque todo esto estas divisiones derivan del cambio de Rivera a Arrimadas. El cambio de Rivera, no solo de una línea estratégica y demás, sino un cambio muy gordo como el de el fundador y la figura más relevante de Ciudadanos en todos estos años, deja el partido y su estructura de poder sale, con su secretario general, Fran Hervías, sale del poder y Arrimadas pone a su estructura, como suele pasar en los partidos, y eso tiene una derivada regional, que está pasando ahora en el PP, que luego hablaremos, tiene una derivada regional que ella va poniendo a su gente. Y eso, entonces, volviendo a la reunión, hay una reunión en las que estas 6 personas dicen de acuerdo y firmamos. O sea, no es algo que fue una prospección, a ver si la hacemos. No, hay una reunión formal. No contentos con eso, al día siguiente la líder del partido de Arrimadas llama a la que sospechaban que podía estar pensando en echarse para atrás y le dice que no hay ningún problema, que todo esto sigue adelante. O sea, estamos hablando de un nivel... Su firma es sagrada, le dice, su firma es sagrada. Mi firma es sagrada. Estamos hablando de un nivel de traición, de un nivel de puñalada por la espalda, muy elaborado. No estamos hablando de una cosa que no pasó nada, le preguntaron a ver si les parecía bien y bueno, al final no se hizo la moción. Es una traición de altísimo nivel, con cargos por en medio, por lo menos, o que sepamos cargos muy importantes como la vicepresidencia. O sea, una cosa muy seria lo que ha pasado en Murcia. Creo que no es un no lugar, es un transfugismo de libro que está absolutamente estipulado, y hemos visto unos cuantos tan gordos como este, lo hemos visto con gente además, en fin, más de medio pelo, digamos, gente más de segundo nivel. Esto es un transfugismo al máximo nivel.
Pero es que es un transfugismo, desde mi punto de vista, que Ciudadanos es muy susceptible de sufrirlo. Cada vez más fácil. Porque la propia composición de este partido, tal y como se formó, su salto a la política nacional en 2014, ese ascenso en 2015 tan rápido, creo que Ciudadanos es un partido que en un momento determinado toma de aquí y de allá y se compone de una gente relativamente heterogénea, no en lo ideológico, sino en su procedencia, pero que no tiene una cohesión especialmente fuerte. Y creo que en un momento como este, en el que se empieza a perder poder de forma acelerada, creo que Ciudadanos es un partido susceptible de que los cuadros que tiene, porque no sé si ni siquiera podríamos llamarle cuadros, sino los afiliados que muy rápidamente tomaron, casi sin tener una tradición interna, un proceso de partido, puestos de relevancia, es muy fácil que de repente pues busquen su bienestar personal directamente y traicionen de una forma abierta y clara, como pasó en Murcia, pues a su organización, porque no tienen un apego de tradición personal ni ideológico ni de ningún tipo. Es que Ciudadanos en ese sentido vive un momento especialmente complicado, sobre todo por eso, por su caída y su pérdida de poder, pero también porque yo creo que su propia composición y su ideología especialmente difusa, muy poco fuerte en algunos aspectos, hace que la gente que estaba dentro esté ahora mismo pensando más dentro de 2 años que ahora. Bueno, y vamos a ver... Sí. Aparte, que me tenéis que conceder que si la moción se celebra, yo creo que el Partido Socialista no va a ir a una segunda moción a fracasar, ¿no? O sea, yo creo que si no la retira es porque la va a ganar. Así creo que es, ¿no? Pero vamos a ver, decís que Ciudadanos sí existe. Yo creo que no puede decirse que exista, porque si esta moción se consuma o al menos se escenifica, digámoslo así, esto va a ser un nuevo deterioro para la imagen de Ciudadanos. Es decir, estas personas están actuando en contra de los intereses o de la pura supervivencia de Ciudadanos, con lo cual en realidad ya son personas que ya están al margen de las leyes del partido, digámoslo así, ¿no? Son personas que, son outsiders que ya deciden, pues sálvese quien pueda, ¿no? Y se salvan como pueden, metiéndose donde pueden y buscando el cobijo que consideran ellos que es el árbol de mayor sombra, ¿no? A mí me parece que realmente aquí ya no estamos hablando de Ciudadanos, aquí estamos hablando de los pecios, los restos del naufragio de un partido en donde cada cual pues trata de ingeniárselas como puede, me parece a mí, ¿eh? Bueno, y ahí está el PP tratando de llevarse todo lo que puede de los restos del naufragio. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Daniel Bernabé, Carlos Cue y Juan Manuel de Prada. No está la situación en el PP tan grave como en Ciudadanos, pero también hay mucho ruido interno. Ojo a los audios que ha desvelado hoy La Sexta. Habla Juan Ávila, alcalde de Carmona, en la provincia de Sevilla, y habla de los compañeros de partido a los que se va a enfrentar en un congreso provincial. Que el partido, abandonarlo en estos momentos, bajarnos del carro y dejarlos en manos de estos sinvergüenzas, pues sería una tragedia para no seguir rasgando, ¿no?, las entrañas de un partido por 4 golfos, porque no tienen otra palabra, que quieren seguir manteniendo el poder. Les importa una mierda este partido y las votaciones vamos a pelearla para que no se produzcan. Esto es un pucherazo, esto es un fraude en toda regla. La cosa no sería tan grave si no fuera porque Juan Ávila es el candidato del presidente de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, y de quien habla es de la otra candidatura que encabeza Virginia Pérez, que es la candidata de Génova, Teodoro García G, a Pablo Casado. Ha sido Génova la que ha promovido los congresos provinciales para apuntalar su poder en los territorios. Pero Radio Sevilla, José Manuel Reboló, buenas noches. Buenas noches, Pepa. ¿Cómo han llegado las cosas tan lejos en el PP de Sevilla para que hablen así, como acabamos de escuchar unos de los otros? Pues la situación no es nada sencilla y además se remonta mucho tiempo atrás. Para que sepan los oyentes de quienes hablamos, de un lado está Juan Ávila, alcalde de Carmona con mayoría absoluta, uno de los alcaldes más importantes con los que el PP cuenta en Sevilla, y de otro está Virginia Pérez, parlamentaria andaluza, candidata a la reelección y con muchísima experiencia de años y años en el aparato del partido. La tensión comenzó cuando Juan Ávila se presentó y se quedó además sin representante en el comité organizador de este congreso, y a raíz de ahí comenzaron las impugnaciones a los comités de garantías y capítulos como el de hoy, en el que 2 juzgados de primera instancia han tenido que revocar la decisión del partido para que 2 afiliados que no están al corriente de las cuotas puedan ejercer mañana su derecho a voto, que va a ser la elección de compromisarios. Y más allá de la voluntad de hacerse con el control provincial del partido, ¿defienden cosas diferentes unos y otros?
Pues sí, Juan Ávila abandera el mantra de la renovación, que bien es cierto que es necesaria, ya que hablamos de un Partido Popular que gobierna en poco más de una decena de alcaldías de la provincia y que tampoco cuenta con el bastón de mando de la Diputación. Por esa falla es por donde se ha colado el discurso de Juan Ávila, que vende su figura de alcalde, empresario reconocido de más de 30 años en Carmona y que entró, según él, con los deberes hechos a la política. De otro lado está la continuidad de Virginia Pérez, avalada, como decimos, por Génova 13 y que superó por mayoría en avales a la candidatura de Ávila. Va a seguir rigiendo, según Virginia y según su deseo, los designios del partido de forma, como decimos, continuista, pero pase lo que pase, el próximo 27 de marzo lo que está claro es que salga lo que salga en las urnas, va a haber que coser con aguja e hilo el Partido Popular aquí en la provincia de Sevilla. Gracias, José Manuel Rebolo. Todos hemos vivido congresos de partido provinciales, autonómicos, nacionales de altísimo voltaje y donde la política además ofrece su peor cara entre compañeros. Todos hemos vivido congresos así. Bueno, paradójicamente el PSOE, que ha tenido congresos volcánicos, está ahora, parece que en calma, a ver qué pasa en Andalucía cuando le toque. Pero el psicodrama que vive la derecha se manifiesta de mil maneras, también en este desgarro de Prada que estamos viendo para apuntalar el poder en los territorios, ¿no?, por parte de la actual dirección del PP. Sí, me he acordado de dos frases célebres. Una de Felipe González, que decía que el poder desgasta mucho, sobre todo a quien no lo tiene, ¿no? Y una de Pío Cabanillas, aquella de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Y creo que las dos se pueden aplicar aquí perfectamente, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, como el PSOE, cuando no tiene el poder, pues efectivamente surgen las desavenencias, porque muchas veces creo que los partidos políticos lo que mantiene, lo que actúa de argamasa y lo que mitiga los odios larvados y las malquerencias y las rencillas y las facciones que dentro de los propios partidos se forman, pues es precisamente el poder compartir el poder, ¿no? Cuando hay poder, pues se puede repartir a todos. Cuando al perro flaco todos se le vuelven pulgas, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular, que tiene unas estructuras muy pesadas y es un partido que en los últimos años pues ha tenido unas mermas tremendas de poder, pues yo creo que esto es normal que ocurra. A mí no me extraña en absoluto. En cuanto a estas grabaciones, hombre, en cambio las grabaciones no me merecen especial fiabilidad, ¿no? Yo creo que aquí se podría utilizar esa frase maravillosa que ha utilizado Putin con Joe Biden, ¿no? El que lo dice lo es. Pero bueno, el que tiene el crédito de la fiabilidad de este señor, que sin duda pues tendrá su fiabilidad, pero tampoco podemos pensar que lo que diga pues es cierto, ¿no? Yo lo que creo, lo que muestra es esto, son las guerras intestinas que se montan en un partido cuando el poder pues es poco y el poco que hay, en este caso Andalucía, que además es un poder precario que depende de apoyos externos, pues claro, es un poder que se quiere controlar por las distintas facciones, ¿no? Lo que sí es evidente es que sí da la impresión, hombre, es llamativo que en estos momentos desde la sede central del partido tengan un candidato distinto al de uno de los hombres que en estos momentos, pues junto con Feijóo, con Ayuso, son de las pocas personas que encarnan todavía el poder del Partido Popular. Me parece un poco temerario andar urdiendo intrigas para que el candidato que desea el jefe regional, pues tratar de boicotearlo desde la sede central. A mí esto me parece bastante penoso y no deja de ser también un efecto pernicioso de la partitocracia, ¿no? Que habría que ver un poco el papel de los partidos políticos y qué sentido tiene que la política que se hace en un pueblo de Albacete o en una provincia de Andalucía la dicen unos señores desde un despacho en la quinta planta de una calle de Madrid, personas que normalmente no saben nada de lo que de la política pegada al terreno de estos lugares, ¿no? Sí, el tema es que la partitocracia. Es temerario, dices tú, pero es perfectamente lógico teniendo en cuenta la situación actual del PP, porque precisamente el gran problema que tiene Pablo Casado, que no consigue imponerse y no consigue consolidar su liderazgo, el gran problema que tiene es que hay varones autonómicos que mandan, como le suele pasar a los líderes de la oposición, mandan más que él porque manejan presupuestos importantes. Algunos tienen buena imagen, porque en fin, da buena imagen muchas veces gobernar, sobre todo, en particular las autonomías, donde el desgaste es mucho menor.
porque son lugares donde se gasta mucho dinero y se toman pocas decisiones impopulares, con lo cual suelen ir, en general, hay excepciones, pero en general en los dos partidos les suele ir bastante bien a los presidentes autonómicos, y claro, se van consolidando, y el gran riesgo que siempre tiene Pablo Casado es que los presidentes autonómicos mandan más que él y por tanto le pueden hacer un golpe de estado interno. Siempre es esa posibilidad. Y los líderes en la oposición, esto yo lo recuerdo, también le pasó a Rajoy, desde luego le pasó a Pedro Sánchez, que le dieron un golpe de estado interno y lo echaron, y le puede pasar siempre a un líder cuando no tiene resultados electorales buenos, y Casado los tiene malísimos. Pues evidentemente su gente, y sobre todo Teodoro García Egea, que es un especialista de esto, que son además como Casado, son gente que viene de nuevas generaciones, que se ha criado en una cultura en la que estas guerras en los congresos es su día a día desde los 18 años, pues evidentemente tienen la instrucción de dar todas las batallas. En Castilla y León están dando otra, donde también hay un varón autonómico muy fuerte y también hay peleas, porque están intentando pues tener en todo el territorio gente, No, que digo que muy fuerte. Bueno, Fernández Bañueco esta noche no está muy fuerte, pero si cae, pero no, lo es. Si cae, efectivamente no, si cae no, pero quiere decir que es muy fuerte. Que sí, que es una broma. No, entiendo lo que dices, porque le están haciendo moción de censura, pero quiero decir que es un tipo fuerte en el sentido de que es un tipo con larga trayectoria en el PP, que tiene más o menos, que además es un tipo que lleva toda la vida intentando controlar el partido, que ha sido secretario general del Partido de Castilla y León, en fin, que ha sido antes número 2 que número 1, en fin, una de esas personas a los efectos de un partido, una de esas personas correosas para enfrentarse a ella, y evidentemente están intentando debilitar los poderes, están intentando meterse porque Génova quiere tener al máximo el control de los territorios, todo lo que pueda, por lo que pueda pasar, porque Casado sabe perfectamente que si en las próximas elecciones Casado tiene una última oportunidad. En las elecciones generales, me imagino que dices, porque tenemos también otra prueba que asume el propio Casado en las elecciones de Madrid, porque él ha atado su destino al resultado que tenga Isabel Díaz Ayuso, y no hay manera de que salga bien librado Casado de las elecciones en Madrid, porque si gana por una mayoría absolutísima o por una mayoría muy amplia Díaz Ayuso, es un éxito de Díaz Ayuso, pero si pierde, es un fracaso del líder que apostó por esa vía trumpista. Es que Casado tiene, antes de unas elecciones generales, hay un examen a la vuelta de la esquina. Es que, desde mi punto de vista, creo... voy yo si queréis. Sí. Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. El PP, entre 2010 y 2011... obtiene, digamos, la mayor cuota de poder que ha tenido un partido en la democracia española. Acumula una cantidad de cargos de administraciones bajo su mandato enorme. Y eso crea una estructura de partido muy grande, donde mucha gente vive de ese partido y donde mucha gente también es capaz de repartir interna y externamente una serie de favores, desde lo legal y, como vimos, también desde lo ilegal. A principios de marzo leíamos que Casado pedía a los varones territoriales que tenían que aumentar su contribución al PP central porque estaban teniendo graves dificultades económicas. Es toda medida de la situación tan complicada que el PP, digamos, en lo interno está viviendo, ¿no? Y da también la medida política de que después de haber conquistado un gobierno como el andaluz, que se les había resistido durante décadas, que tengan este tipo de problemas, lo que refleja es sobre todo una tensión enorme entre un proyecto político central y los diferentes proyectos autonómicos, que no son solo políticos ideológicamente hablando, sino que también, pues lo que decíamos, ¿no? Es una forma de contentar a todos. Leíamos también como algunos, con esto de Ciudadanos, algunos cargos populares decían que lo que querían eran los votos de Ciudadanos, no sus líderes, que no había sitio para todos. Es una tensión que lo que refleja es que el PP en su ámbito central está mucho más débil de lo que algunas veces parece. Y ¿A qué te refieres con el ámbito central? ¿A qué te refieres con el ámbito central? Pues que desde Génova, Casado, como bien has dicho tú y bien decía yo el otro día, es un líder que de momento nadie está cuestionando abiertamente, pero que le falta el canto de un duro para que se le cuestione.
se le cuestiona hasta el punto de cómo pues hizo Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy sobrevivió a un congreso en Valencia muy muy difícil, en el que se le iba a haber echado, y sobrevive gracias a Rita Barberá, por cierto, que es la que al final acaba tocando el Congreso para que Rajoy siga, ¿no? En ese sentido, Casado tiene una prueba en Madrid muy importante, porque yo creo que Ayuso, como bien has dicho, si obtiene un buen resultado, no se va a quedar solamente en Madrid, o bien va a traer a Casado hacia unas posiciones, como estamos viendo, cada vez más extremas y radicales en su partido. Es que Casado tiene un problema, y es que le hemos visto cambiar desde que llegó a la dirección del PP 4 o 5 veces de línea discursiva. En octubre estaba rompiendo con Vox, y ahora está pues dejando la puerta abierta para que se fiche en Murcia a unos exparlamentarios de Vox. Sin embargo, por ejemplo, Ayuso sigue una línea pues muy directa y muy clara, y este tipo de cosas la benefician, ¿no? Está claro que la dirección del PP intenta, la dirección actual, imponerse, pero el problema que tiene fundamentalmente es que le falta una línea clara, y eso se ve, eso se nota, y le trae ese serie de problemas. Sí, yo creo que más no es que Casado no esté cuestionado ahora, que por supuesto está cuestionado, y se habla, en fin, hablando con dirigentes del PP, es verdad que en público no se ve tanto, aunque algunos lanzan mensajes, pero evidentemente el problema de Casado no es ahora, que por supuesto es un problema, lo de Ayuso, todo esto que estamos hablando. Casado se está preparando, Casado y García Egea se están preparando para el año que viene, que probablemente será un año electoral, ya veremos, el año que viene o el siguiente. Y se está preparando para ese momento que tú decías del Congreso de Valencia, que es el momento posterior a la segunda derrota de Rajoy, que es el momento en el que los líderes se trastabillan, ¿no? Y Casado sabe que muy probablemente, si las cosas siguen como van, no conseguirá gobernar a la segunda. Y es posible que no tenga un resultado espectacular, sino que tenga un resultado mejor que el último, que fue desastroso, mejor que el anterior, que fueron 66, 90, pero no espectacular. Y ahí sí viene la curva importante. Y ahí sí va a haber presiones de verdad para destituir a Casado y para poner un liderazgo nuevo. Si será Feijóo, ya veremos. Y ahí necesita poder en los territorios. Ahí necesita poder en los territorios. Claro, ¿no? Y ahí es donde está tratando de tener gente para ese momento, cuando llegue ese momento, decir, bueno, no, pero es que tenemos un tipo en Sevilla, tenemos un tipo en Ávila, en Castilla y León, tenemos otro tipo, Valencia lo tenemos controlado. Es que ahí es cuando llega de verdad. A Rajoy le salvó en ese congreso, le salvaron muchos, pero sobre todo le salvó Valencia, dominada entonces por Camps, y Andalucía, dominada entonces por Javier Arenas, que eran dos comunidades muy importantes, dos provincias con muchos delegados, y una vez que esas dos clarísimamente estaban con Rajoy, pues bueno, el resto se fue moviendo, y Esperanza Aguirre, que quería dar el salto, se dio cuenta de que no tenía ejército. Casado evidentemente está pensando en eso, como es lógico, como hacen todos los dirigentes en la oposición, primero consolidar su poder y luego ya veremos. Lo que pasa es que eso yo creo que es malo o sea, es bueno para él, en el sentido que sí va poniendo una guardia pretoriana en cada guarnición, ¿no? Y cuando se subleven las guarniciones, pues la guardia pretoriana sofoca la rebelión en cada punto, ¿no? Sí, bien, pero eso es que quieres que salvar tu propio culo, ¿no? O sea, te quiero decir que eso al final es que buscas tu supervivencia personal frente a los intereses de la formación que capitaneas, y esto me parece un error, ¿no? Aparte, yo es que pienso, ya lo he dicho en este programa en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que la derecha, la única manera que tiene de recuperar el poder, a mi modo de ver, es adaptarse a las circunstancias y a las personalidades de las distintas regiones de España. Yo, por ejemplo, pienso que Ayuso sí puede ser una gran candidata para Madrid. Pero, por ejemplo, pues llevar a Ayuso a Cataluña a hacer campaña, pues me parece un disparate. Me parece un disparate porque, evidentemente, el señor al que tú quieras atraer de Cataluña no quiere que le suelten un rollo de cómo se gobierna Madrid, porque la idiosincrasia de los catalanes es totalmente distinta. Y esto, además, yo creo que se incrementa en el votante de derechas. Y esto es lo que Pablo Casado tendría que entender, ¿no? Y a mí me parece, independientemente de la opinión que me parezca, que me merezca el
el presidente de la Junta de Andalucía, que evidentemente no es un hombre de la confianza de Casado, es un hombre que de alguna manera, pues bueno, formó parte del equipo de su rival, ¿no? En las de Soraya Sáez de Santa María, ¿no? Pero lo que tienes que conseguir, hombre, pues es asegurar una lealtad por parte de él, pero luego dejarlo obrar en su territorio, porque es que si no, sí, vale, vas depositando esa guardia pretoriana en todas las plazas, pero al final estás convirtiendo el partido en una especie de robot a imagen y semejanza de Madrid, y a nadie le gusta parecerse a Madrid. O sea, a los andaluces no les gusta, a los catalanes no les gusta, a los de Castilla no les gusta. Pues no, natural, cada uno quiere ir a su aire, dentro, por supuesto, de una disciplina y de una lealtad, que esto sí que hay que pedir. Pero lo otro me parece un grave error, y es anteponer, repito, los intereses personales a los intereses del partido, ¿no? Pues nos quedan 5 minutos para las 11 de la noche, para las 10 en Canarias, y todavía no hemos hablado del gobierno de coalición y de la noticia política de la semana, que es Pablo Iglesias, candidato a la Comunidad de Madrid. La futura ley de vivienda. Ayer ya lo apuntábamos, llevamos 2 o 3 días diciendo que la futura ley de vivienda, cómo impedir que los alquileres se disparen, protagoniza las tensiones más fuertes entre los dos socios del Gobierno de España. Las dos partes sostienen que las negociaciones continúan, pero con las posiciones muy firmes de cada parte. Si ayer escuchábamos a Irene Montero, la ministra de Igualdad, dejar caer que si el PSOE mantiene su propuesta de regular los alquileres a través de bonificaciones fiscales y no fijando precios máximos, va a necesitar el apoyo del PP para sacarla adelante, hoy Iglesias en Televisión Española ha insistido en que este tema es una línea roja para ellos. Pues no nos van a doblegar, está firmado en un papel, y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, pero ¿qué es esto de favorecer a los grandes propietarios? ¿Qué es esto de bailar al son de las grandes inmobiliarias? Si aquí habíais firmado un acuerdo para bajar los precios del alquiler, van a intentar doblarnos el brazo, pero ya te digo yo que no lo van a conseguir. Este desencuentro se produce en una precampaña electoral, como es obvio en cada declaración también, en la que cada parte tiene que perfilarse al máximo para distinguirse. Es una mala época para ceder posiciones. ¿Puede ser, Carlos Cuesta, la primera gran ley que no saquen juntos los socios de gobierno? Pues que si no la sacan juntos no sale. Entonces creo que la ley, yo hablando con miembros del gobierno estos días, si la ley, si no sale pactada, yo creo que no va a salir del Consejo de Ministros esa ley, porque lo que no creo que vaya a hacer, bueno, todo aquí ya sabes que todo es de momento, porque cambian de opinión con cierta frecuencia, pero no tiene mucho sentido llevar esa ley al Parlamento si no está pactada con Podemos, porque la única posibilidad alternativa es sacarla con el PP. Y primero, que creo que sería muy difícil, porque no creo que esté el PP para regalarle ese éxito al gobierno, y segundo, que tampoco para el PSOE creo que fuera una muy buena imagen sacar una ley de vivienda con el PP en este momento, con lo cual creo que o lo acuerdan, creo que va a ser muy difícil antes de las elecciones, antes de las elecciones madrileñas, porque evidentemente los dos han transformado esto ya en un ganar o perder, y eso antes de unas elecciones en las que no dejan de ser rivales electorales, pues no parece el mejor momento. Es un asunto que no es menor, porque parece que es un capricho, o sea, parece siempre... Porque responde a un problema real, porque responde a un problema real. Es un asunto en el que se está decidiendo con discusiones muy profundas, técnicas, difíciles incluso digo, es difícil saber exactamente hasta qué punto unos tienen razón, porque todos van dando datos, pero digamos que hay discusiones de fondo, pero no es un asunto ni muchísimo menos, no es comparable a, no sé, cuando discutían si España es una democracia plena o no, que es algo bastante difícil de sustanciar, porque depende de cómo lo mires, ¿no? Pero esto no, esto es un problema absolutamente real que afecta a millones de personas, especialmente a la población más joven, especialmente a la población que tiene más problemas de peores contratos, de peores situaciones, de paro, de desempleo, de paro, de explotación, de desempleo, de situaciones de máxima precariedad. O sea, la España real, esa de la que a veces se habla tan poco, que es la que sufren millones de personas cada día, personas que tienen que ocupar el 40, el 50 y hasta el 60% en su salario, que es un despropósito que no sucede en la mayoría de los países de Europa. Todas partes hay problemas de vivienda, pero el nivel al que hemos llegado en España es una anomalía española. Tenemos un drama auténtico de que este país ha hecho algo muy mal con la vivienda. Ha sido un desastre la política de vivienda de los últimos 30 años, ha sido un desastre la política de vivienda pública, que nos hace tener el parque de viviendas públicas de los más bajos de toda Europa. Hemos hecho otro montón de cosas bien, tenemos una sanidad potente, tenemos unas infraestructuras potentes, hay cosas que España tiene muy buenas. El tema de la vivienda es un desastre sin paliativos, y evidentemente es un tema muy sensible
Lo es para el PSOE, por supuesto, pero lo es especialmente para Podemos porque viene de ese mundo. Todo esto, ahora que se cumplen 10 años del 15M, el germen del 15M, uno de los movimientos más importantes, era la plataforma antihipotecas, afectados por la hipoteca, que era los gente que se movía para ir a parar desahucios. Y ahí estaban algunos de los fundadores de Podemos, y ahí estaba Ada Colau. Quiero decir que son temas muy, muy, muy sensibles, que en otros muchos países de Europa se han hecho cosas muy diferentes a las españolas, con mejores resultados, y que la verdad que yo creo que al final habrá un acuerdo, porque si no, no hay ley. Creo que llegará después de las elecciones. Porque el colmo sería el colmo sería no meter mano a este asunto porque no se ponen de acuerdo. Eso sería el colmo. Eso sería el colmo. Efectivamente, un despropósito. Lo que ocurre es que vamos a ver esta situación hunde sus raíces en un momento determinado, hace ya 10 años o más, que es cuando se aprueban las SOCIMIs en España. Las SOCIMIs, las Sociedades Anónimas de Inversión Inmobiliaria, que primero se aprueban con el gobierno de Zapatero, y Rajoy hace una segunda reforma que permite que la fiscalización de estas sociedades sea aún más baja. Se hizo con la intención, en un momento en el que nos faltaban muchos activos bancarios que estaban atrapados en la vivienda, de atraer capital extranjero que pues permitiera un flujo mayor dentro de nuestro sistema bancario. Una vez que el sistema bancario se renueva, nadie vuelve a meter mano a esta situación, pero sin embargo eso tiene un efecto en el mercado de la vivienda, que es que grandes grupos de bancos de inversión extranjeros, sobre todo estadounidenses, empiezan a comprar vivienda y empiezan a hacer, entre otras cuestiones, no solamente esta, pero que el precio del alquiler suba irremisiblemente. Lo primero que se me plantea es, oye, ¿cuánto se ha ido el eje de la política en España y en casi toda Europa hacia la derecha, cuando lo máximo que un partido como el PSOE socialdemócrata se atreve es a subvencionar a los propietarios para que bajen el alquiler? A mí me parece que poder tocar el mercado de la vivienda, regular sus precios, sobre todo en grandes propietarios, estamos hablando de sociedades, de bancos que poseen centenares de viviendas, no lo puede hacer un gobierno progresista, da medida de lo que nos hemos ido a la derecha en esta sociedad. No estamos hablando ni siquiera de nacionalizar casas, ni de, en fin, una medida revolucionaria, estamos hablando de una medida correctora que se aplica, por cierto, en otros países europeos por partidos de derechas. Creo, además, que con esto hay que tener cuidado, porque, como bien decías, esto es un problema real. Yo no soy un experto, no sé cómo se soluciona realmente, no tengo ni idea, pero sé que hay que hacer algo porque muchos lo hemos pagado y lo estamos pagando. El hecho de decir, oye, es que si yo tenía una casa de alquiler, sé que no tenía una propiedad, sé que tal, pero al menos sé que tenía una cierta, digamos, estabilidad en, oye, me puede subir el alquiler algo, pero no demasiado. Esto afecta de una forma radical a la vida de las personas. Por último, cuando desde el progresismo mucha gente se queja de la subida de la ultraderecha y se habla en grandes términos políticos y democráticos de lo que está pasando y se ponen grandes palabras, lo que hay que tener en cuenta es que cuando un gobierno progresista llega al poder, requiere al menos de hacer cambios sustanciales y que se noten en la vida de las personas, porque si no cunde el desánimo. Y probablemente los votantes del PSOE y de Unidas Podemos no se vayan a ir a Vox, pero probablemente se vayan a la abstención. Y cuando tengamos un gobierno, hipotéticamente, que tenga la ultraderecha en su seno, nos quejaremos con grandes palabras, pero habrá que recordar este tipo de cosas. Es decir, cuando no se actuó de una forma contundente, al menos, contra un problema que creo que es socialmente ya inaceptable en algunos casos. Juan Manuel. Sí, sí lo es. Bueno, y lo que Bernabé al comienzo del programa decía, ¿no? Las dificultades que hoy muchos jóvenes tienen para poder formar una familia están muy íntimamente ligadas al problema de la vivienda, No olvidemos este pequeño detalle. Vamos a ver, yo creo que ciertamente es una cuestión que hay que tomar muy en serio. Creo que la mejor manera de combatir los precios disparados del alquiler es la vivienda de protección oficial, es decir, es que el Estado sea constructor de vivienda y sea el que interviene en el mercado de esta manera, ¿no? Yo creo que es la mejor manera, pero bueno, es evidente que o no hay capacidad o no hay disposición para ello. No, y si se hay, busca si hay capacidad, otro pero recurso. se tarda varios años y además es una decisión que es otro de los problemas. Sí, hombre, pero bueno, que esa es una local. decisión que se tendría que haber tomado hace mucho tiempo, ¿sabes? Sí, se paró, de hecho, se paró en la crisis, que fue uno de los grandes dramas, se paró completamente, ya había poca y se paró en la crisis. Y hay otro problema muy importante, es que es una decisión local y los gobiernos locales
algunos están haciéndolo y otros muchos, sobre todo los de Madrid, no lo están haciendo muy poco, con lo cual es un problema es básicamente central, de grandes ciudades. O sea, vendiendo el Ayuntamiento de Madrid vendiendo vivienda a fondos buitre, vivienda pública. Exacto, la poca que había la vendió. Claro, es que eso es muy... Dicho todo esto, yo pienso que también en esta especie de desafío, porque es casi un desafío, ¿no? Por su tono que lanza Pablo Iglesias, yo creo que también hay una intención electoral. Es decir, yo creo que las decisiones que son difíciles, pues porque hay muchos intereses encontrados, porque hay servidumbres que seguramente un gobierno no debería tener, pero que, bueno, curiosamente se tienen, que hay presiones de sectores, del sector bancario, pienso que tienen que ser decisiones que no hay que tomar deprisa y corriendo. Y a mí sí me parece que en este envite que lanza Pablo Iglesias hay una intención de índole electoralista, ¿no? Primero porque creo que esos problemas se tienen que sustanciar, a ser posible, entre bambalinas. No creo que se deban hacer a la luz pública. O sea, a mí me causa una extraña impresión, ¿no? Una extraña impresión que este tipo de discusiones no ocurran en los despachos, ¿no? Y creo que... llevan 6 meses en bambalinas. Lo que pasa es que si fuera nuevo... Hombre, sí, pero justamente ahora que de repente tenemos las elecciones madrileñas a la vuelta de la esquina, justo ahora que de repente se empieza a hablar de la posibilidad de que a lo mejor en no un largo periodo de tiempo vamos a elecciones, pues me parece que es un poco histriónico, digámoslo así, el mensaje que se lanza. No, lo que pasa es que es verdad que es un tema, sí, lo que pasa es que había discusión antes de que se convocaran las madrileñas sobre este asunto y estaba, de hecho, en enero ya estaba. Este es un tema en el que tiempo no ha faltado, porque es que es el único gran tema, que esto ya se ha olvidado, pero es el único gran tema en el que Podemos, cuando no era gobierno, cuando apoyaba al gobierno después de la moción de censura, le tumbó una ley al gobierno, precisamente la ley de vivienda del gobierno de cuando el PSOE gobernaba en minoría, la tumbó Podemos porque no la veía, tumbaron el decreto, luego tuvieron que renovarlo, en fin, hubo luego una negociación. Llevan hablando de este tema por lo menos 2 años. O sea, no es verdad que el PSOE lo que dice es un argumento que creo que tiene sentido, digo, por lo menos es discutible. El PSOE lo que dice es que han cambiado las circunstancias porque el mercado está cambiando, porque con la crisis el mercado está cambiando y que muchos de los problemas que había no existen. Pero estamos hablando de una solución de un problema a muy largo plazo y llevan por lo menos 2 años, ya no es que ahora se han inventado este problema, llevan 2 años intercambiándose papeles, discusiones intensísimas con expertos, con comparativa internacional, cada uno saca sus informes, ha habido decenas y decenas y decenas de reuniones y no se pone de acuerdo porque hay una discrepancia muy de fondo, que es la que decía Bernabé, que es intervenimos en el mercado como se interviene en los mercados, que no es con bajadas de impuestos, que eso no es intervenir, eso lo hace todos los días el gobierno. Pero intervenimos de verdad en el mercado con precios máximos, regulando, castigando a quien sube de manera abusiva, en fin, lo que se llama una intervención de verdad en el mercado, o hacemos simplemente incentivos fiscales para que la gente baje. Pues esa es la discusión de fondo en la que están y evidentemente son 2 posiciones muy distintas, no es fácil llegar a un punto intermedio. Sí, y no se va a producir, además, antes de las elecciones madrileñas. Con las elecciones ahí, desde luego, es difícil que se pongan de acuerdo, es difícil ceder, ¿no? Es difícil ceder cuando tienes una convocatoria electoral en un asunto tan sensible. La entrada en el escenario de Pablo Iglesias garantiza, lo dicen todos los encuestadores, a Podemos su presencia en la Asamblea polariza la campaña entre él y Ayuso, como empieza Aimar a ser evidente en el marketing electoral que circula ya de unos y de otros, sí, ¿no? Y eso que Ayuso dijo ayer, que no iba a hablar más de Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no le voy a dedicar un minuto. Pero hoy el PP sí le ha dedicado un minuto en sus redes sociales. Está moviendo un vídeo caricaturizando a Pablo Iglesias. Sobre esta música, el vídeo que se publicó el día que Iglesias entró por primera vez en la Moncloa como vicepresidente, con el maletín de ministro, solo que lo han puesto al revés, rebobinado. Entonces Iglesias anda hacia atrás de forma cómica, alejándose de la Moncloa, y ponen un mensaje: gracias, Ayuso. Y al final del vídeo suena una voz, la de Pablo Iglesias, cuando se dirigió a Espinosa de los Monteros en aquella comisión del Congreso en el que el vicepresidente acusó a los de Vox de no atreverse a dar un golpe de Estado. Cierre al salir, señoría.
Eso es lo que pone en el vídeo que está moviendo el PP. Ayuso e Iglesias, los dos candidatos, están enfocando estas elecciones como una batalla ideológica centrada no ya en el eje izquierda-derecha, directamente en el extremo de ese eje izquierda-derecha. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Pero no, a mí es que... En el lado bueno de la historia, digo. Será un honor ocupar el puesto en el que ahora puedo ser más útil, como madrileño y como antifascista. Ayer mismo Iglesias publicaba un cartel en su cuenta de Twitter en el que se lee: Madrid, qué bonita eres cuando eres antifascista. Y eso lo pone sobre un dibujo de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, al lado 4 balcones, con 4 banderas. La de la sanidad pública, la morada feminista, la del arco iris de la comunidad LGTBI y una señora mayor que cuelga una 4ª bandera en su balcón que reza: no pasarán. Nos quedan 3 o 4 minutos, que quiero hablar con un epidemiólogo sobre si tenemos que temer una nueva ola con estos datos que nos vienen de Europa, pero quiero que me hagáis cada uno un titular de la campaña que se avecina a tenor de lo que estamos viendo ya, que va a ser, en fin, el marketing electoral por lo menos de Podemos y del PP, Bernabé. Yo creo que sí hay una diferencia. Creo que Podemos critica a Ayuso con fuerza, pero critica las medidas que Ayuso ha puesto encima de la mesa, o las no medidas. Solamente ha aprobado una ley del suelo precisamente en este último año y medio. Y creo que por el otro lado, no solamente en estas elecciones, sino ya lleva pasando tiempo, se cruza una línea que en democracia no se debería cruzar, que es la ilegitimación del adversario político. Cuando tú ilegitimas a un adversario, le conviertes en un enemigo. Y cuando le conviertes en un enemigo, todo vale contra ese individuo y esa persona, ¿no? Creo que esto es algo que nos debería preocupar a todos, más allá del propio resultado de las elecciones. ¿Cuem? Pues se está jugando mucho, porque la semana pasada nos parecía que eran unas elecciones, o sea, los primeros días parecía, y cuando la confirmación de Gabilondo, que iba a ser un paseo de la derecha prácticamente sin más, y ahora se ha convertido en unas elecciones a todos los efectos nacionales, digamos, porque aunque se decida Madrid, solo Madrid, pero se está decidiendo un poco el futuro de la derecha española sin duda, y también de alguna manera el reparto de fuerzas y el propio futuro de Pablo Iglesias, y como si realmente él sigue teniendo capacidad electoral de arrastrar y de dar una batalla y tener un resultado realmente bueno. Yo creo que se está jugando muchas cosas, y es que parece menor, pero es que ya nos estamos acostumbrando, pero es que no hay ningún gran gobierno europeo que vaya a tener, que la expectativa de lo que puede llegar a pasar aquí es que tenga de vicepresidenta a la líder de Vox y por tanto a la líder de la extrema derecha en una región de las más pujantes de Europa. Es que Madrid no es cualquier cosa. No es un asunto menor, no. Madrid es una de las regiones más pujantes y más relevantes de Europa. Sí. Esto va a ser un asunto muy relevante si Vox gobierna en Madrid. Un asunto relevante a nivel europeo. Un minuto, de Prada. La campaña de Madrid. Sí, la campaña de Madrid es el sueño húmedo de la demogresca. Se van a enfrentar las dos personas más odiadas por las respectivas parroquias de la izquierda y la derecha, es decir, Ayuso y Pablo Iglesias. Yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Yo creo que va a ser una campaña muy bronca. Creo que eso que Bernabé achacaba a la derecha, yo creo que no, yo creo que es recíproco. Pablo Iglesias acaba de decir que, digamos que ha utilizado un lenguaje truculento, ¿no? Tanto para designar a la derecha criminal, como para referirse a la propia Ayuso, diciendo que va a terminar en la cárcel. Yo creo que eso, no sé, son descalificaciones muy, muy gruesas, ¿no? Y luego muy llamativas, porque ellos tuvieron una etapa en la que fueron amigos. Una etapa en la que Isabel Ayuso iba asiduamente al programa que dirigía y presentaba Pablo Iglesias, La Tuerca, y la gente que iba a ese programa solía tener una muy buena relación con él, ¿no? Pero bueno, supongo que la vida nos cambia y ahora pues parece que se profesa un odio, o al menos lo escenifican así, ¿no? Yo creo que va a ser una campaña muy bronca, creo que va a ser unas elecciones muy ajustadas, y además creo que esperemos que con otros alcances y con otras magnitudes, pero el voto por correo puede ser definitivo, puede decantar la balanza de un lado o de otro, y quién sabe, ¿no? Si en torno al voto por correo
también hay bronca a posteriori de las elecciones. Bueno, está ya el trumpismo local está ya descalificando y sembrando dudas sobre el voto por correo, que esto es de primero de trumpismo, de primero, ¿no? Lo que hicieron en Estados Unidos está aquí ya en las redes tratando de sembrar sospecha, ¿no? Y dudas sobre ese voto que ha funcionado en España con absoluta normalidad democrática siempre. Hora 25. Pepa Bueno. No queremos amargarles el viernes noche, el puente de San José, ni los días de descanso que cada uno tenga por delante en su casa, pero sí que nos toca hablar de la pandemia. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de la pandemia en Hora 25, porque la voz de alarma que ha dado hoy Alemania nos ha hecho llamar a Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Ildefonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Podemos estar a las puertas de una nueva ola? Podemos estar, efectivamente. Nosotros no hemos apostado por una eliminación total, que es imposible, pero no hemos planificado para llegar a incidencias mínimas, cerca de cero. Cuando nos apuesta por eso, pues estamos en una situación en la que en cualquier momento podemos empezar a repuntar. No es buena señal que algunas comunidades hayan empezado a subir un poquito, y no es buena señal lo que está pasando en Europa, obviamente. ¿Y qué explicación tiene este crecimiento exponencial que Alemania anuncia para sí misma, un país que ha implementado medidas muy duras y que además hace un rastreo potente? Eso es justamente lo preocupante. Alemania es la que nos está diciendo que tenemos que ir con cuidado, porque Alemania tiene suficiente rastreo y tenía umbrales en los que se devocaba la epidemia por encima de 250, y sin embargo ahora, con medidas muy estrictas y estando con incidencias bajas, está pasando lo que está pasando. Tenemos seguramente que tener en cuenta la influencia que está teniendo la variante británica. Es cierto que esa variante se está demostrando, las publicaciones que ya tenemos nos lo dicen, que es verdad que aumenta la transmisibilidad y que por lo tanto es un riesgo cierto, teniendo en cuenta que las comunidades españolas hay muchas que están por encima del 50% y algunas por encima del 70% que puede contribuir a aumentar la transmisión. ¿Y cómo podría ser esa ola? Porque venimos de 3 olas muy pronunciadas, muy claras. Esta puede ser diferente porque hay más gente que ha pasado el contagio y además hay mucha más gente vacunada. Sin duda. A nosotros nos preocupa, por eso queremos prestar atención, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, donde se ha sido más prudente y aún así no las tenemos todas con nosotros, de que podremos llegar a mantenernos, ¿no? Que hay que ir con mucho cuidado porque depende, por un lado, del comportamiento biológico del virus, que hay muchas incertidumbres, y por otro, el comportamiento de las personas, que también hay bastantes incertidumbres sobre lo que van a hacer en estos días. Sobre la situación que podemos esperar. Es muy probable que cualquier nueva ola que haya a partir de ahora no tenga los efectos que haya tenido las anteriores, tanto en mortalidad como en morbilidad, quiero decir en hospitalizaciones y en muertes, porque muchas de las personas frágiles se han muerto ya antes en las primeras. Pero eso no quiere decir que no tenga un impacto alto, porque si hay una gran transmisión en edades jóvenes y muy altas, aunque la gravedad sea menor, la posibilidad de que ingresen a una persona sea menor siendo más joven, si hay mucha infección y todavía hay mucha gente susceptible, podría tener un impacto también serio en salud. Y hay un factor que tenemos que tener en cuenta, que es que no solo es la variante, es que tenemos que conseguir que el servicio sanitario esté en buena disposición para una campaña intensa de vacunación, en cuanto tengamos ya 4 vacunas, ¿no? Esa es una. Y otra, que todavía las unidades de cuidados intensivos en algunos sitios como Madrid está muy elevado. No les hemos dado un aliento ni a los servicios sanitarios ni a atención primaria, y en algunos sitios lo de la salud pública se lo toman siempre como opcional. Es decir, se olvidan de que los epidemiólogos, de que la prevención es la clave. Y si eso no se tiene en cuenta, vamos a ir mal. Ya, tener preparados rastreadores, en fin, todo aquello de lo que no hablamos desde hace tanto tiempo, pero que sigue siendo la misma prescripción, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me digo, voy a hacerle aburrido a Pepa, porque se lo ha dicho a usted en otras ocasiones, como recordará, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente, y digo, ¿cómo es posible que todavía haya comunidades que no se hayan enterado de que lo que hace Alemania, o lo que está haciendo la Comunidad Valenciana también, son cosas que son interesantes y que es la única manera de poco a poco ir sujetando el virus cuando esté
en incidencias bajas, y que además no fue una cosa opcional, fue una cosa a largo plazo, porque vamos a tener que vigilar las variantes y vamos a tener que vigilar qué pasa con la vacunación, y es que tenemos unas necesidades de una atención epidemiológica alta, y eso no es una cuestión opcional, es una cuestión estratégica de futuro. Una última cosa, las medidas para este puente que ya está en marcha, las medidas para Semana Santa, suficientes, las que han adoptado las comunidades autónomas por acuerdo esta vez. Bueno, estamos viendo que la incidencia ya no baja mucho, ¿no? Lo cual quiere decir que o las personas disminuyen al máximo la interacción social a pesar de las medidas que hay, o tendremos algún problema. Por tanto, no acaban de ser suficientes en este sentido, porque vemos que con las medidas que se han tomado en las últimas 3 semanas, la incidencia ha empezado a no dejar de descender y en algunos casos a repuntar. Por tanto, lo que hay que hacer es llamar también a la parte de los ciudadanos a decirles, oiga, que esto no está acabado y que no es bueno volver atrás. Hay que apostar porque tratar de no volver atrás en el sentido de no volver a tener incidencias altas para enfocar el resto del año sin volver a tener el problema de una subida. Depende también una parte de nosotros. Por tanto, las medidas no son suficientes por lo que estamos viendo y por lo tanto también los ciudadanos van a tener que poner de su parte. A pesar del cansancio, a pesar del agotamiento que todo el mundo siente, este año sigue siendo un año pandémico. Esto es que nos cuesta asumirlo, ¿no? Ildefonso, este es un año de pandemia en el que estamos. Sí, nos cuesta. Lo que pasa es que ahora es cuando tenemos que tener un poquito más de paciencia, porque tenemos una carrera que va bien, en el sentido que cada semana que pase con incidencias bajas estamos vacunando gente. Y eso llegará un momento dentro de 3-4 semanas que igual podemos enfocar el resto del año de otra forma. Pero si tenemos una cuarta ola fuerte, no vamos a planificar las cosas tan bien. Es decir, no va a ir bien para el país que en pleno mayo estemos en cuarta ola. No le va a ir bien, porque ya no planifica ni los negocios, ni las empresas, ni nadie planifica las cosas con una cuarta ola encima. Por lo tanto, en esto quiero ser muy contundente. Hagamos lo posible para que eso no pase. Que no lleguemos a abril-mayo con una cuarta ola intensa, porque eso nos puede descabalgar todo. Es decir, podemos hacer que no podamos seguir hacia adelante con un año que podría ser mejor si conseguimos que esa cuarta ola no esté con nosotros. Ildefonso Hernández, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Hasta otra. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Mira, cualquier otro año a esta hora, Valencia estaría viviendo la crema de los 386 monumentos falleros por toda la ciudad. Las calles estarían llenas de música, flores, pólvora, fuego. Pero lo que hay ahora en Valencia es mucho silencio. El toque de queda manda, desde las 10 todos en casa, y en esas calles que cualquier otro año tendrían olor a pólvora, mecha, humo, también a buñuelos y churros, este año lo que queda son unas frases escritas en el asfalto donde debían estar ardiendo las fallas en cada uno de esos casi 400 puntos en toda Valencia. Pone: así crema el cor de una falla. Tornarem, que quiere decir aquí quema el corazón de una falla. Volveremos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.